Bueno, en este video vamos a explorar la que para mí es la habilidad más importante para cambiar la vida. Y no es lo que probablemente están pensando, no es lo que está de moda de la disciplina, no es la resiliencia, no es ni siquiera el autoconocimiento. Para mí la habilidad más importante para cambiar la vida es definitivamente la habilidad para cambiar de opinión. Y para explicarlo en este video me voy a valer de nada más y nada menos que Newton. Y ustedes me dirán, Juan, ¿qué tiene que ver Newton con cambiar de opinión? Tiene todo que ver. Solo quédense conmigo, créanme que iré parte por parte para explicarles por qué. Creo que las teorías de la mecánica clásica son perfectas para explicar la manera en la que podemos cambiar nuestra vida, así de simple. Bueno, para comenzar, quiero abordar el tema del por qué para mí cambiar de opinión es la clave para poder cambiar cualquier cosa en la vida. Yo creo que cualquier cosa que tú tengas en la vida tiene una opinión que la respalda, ¿sí? Sea tu personalidad, sean cosas que te gustan, cosas que te disgustan, todo, absolutamente todo que tengas en tu vida, hay una idea que te formaste en la cabeza que respalda cómo piensas al respecto y cómo actúas al respecto. En ese orden de ideas, si tú cambias la opinión que tienes al respecto de algo, puedes cambiar esa cosa, ¿no? No sé si me hago entender. Y ustedes me dirán, Juan, pero, o sea, yo la verdad cambio de opinión todo el tiempo, ¿sí? Yo no soy la misma persona, por ejemplo, que era hace 10, 15 años, mis ideas han cambiado, mis perspectivas han cambiado. Yo te diré, sí, tienes razón, pero no es tan sencillo. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el 90% de las cosas que cambiamos en la vida no las hacemos con voluntad o de manera consciente. Más bien esos cambios de opinión son la consecuencia de procesos que la vida te va obligando a pasar. La vida te va encaminando lentamente por ciertos caminos o a veces de plano te manda un putazo para cambiarte de rumbo completamente, pero muy rara vez tú haces el ejercicio consciente de cambiar de opinión respecto a algo, ¿no? Y para mí es súper importante, primero porque ejercita ese control sobre tu ego, que ya hablaremos un poquito de eso más adelante, y segundo, porque acelera el proceso. No es lo mismo que tú estés dando vueltas a la deriva en el mar, esperando que de pronto una ola te lleve a determinado sitio, a que tú remes activamente para llegar a cierto sitio, ¿no? Y yo siento que muchas veces lo que pasa con los cambios de opinión, no hacemos realmente un esfuerzo por ponernos los zapatos de otro o de cambiar la perspectiva, sino que simplemente la vida nos va enseñando a las malas o sin que nos demos cuenta a tener otra perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces me parece interesante plantearlo de esta manera como algo más activo. Es algo que en mi vida he tratado de aplicar, ¿no? No soy experto en todo esto que les voy a explicar acá y que acá tengo el guión, ¿no? Que todo esto que planteo hoy, ¿no? Este modelo que me inventé, que me saqué de la manga con Newton para explicar este proceso. No soy un experto ni más faltaba, pero sí es algo que he intentado aplicar, que siento que me ha funcionado y que espero que a ustedes les sirva y a alguien les resuene, ¿no? Y bueno, ahora sí entrando en materia, ¿cómo aplicamos la mecánica clásica de Newton a nuestra vida? ¿Listo? Entonces, para ello voy a comentar una por una las tres leyes de Newton de toda la vida que seguramente ustedes conocen y voy a argumentar el por qué me parece que son aplicables a este proceso que les estoy comentando en este momento. ¿Listo? Entonces, primera ley de Newton. Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Entonces, básicamente lo que Newton nos dice acá es que no podemos cambiar el estado de un cuerpo, ya sea o de movimiento, una trayectoria o de reposo, a menos que apliquemos una fuerza o un conjunto de fuerzas cuya sumatoria no sea nula, ¿no? En una dirección, ¿sí? Y bueno, esto que tiene que ver con la psique, ¿no? Con el cerebro, con el ser. Es que precisamente esto, tal cual lo nombra Newton en su primera ley, es lo que pasa con nuestra personalidad y con nuestras ideas. Todo lo que constituye nuestra vida, absolutamente todo, tiene algún grado de inercia, más o menos, ya sea inercia para moverse o inercia para estarse quieto, pero son cuestiones que tienen este estado que a menos que se les aplique una fuerza lo suficientemente potente, no van a cambiar, ¿sí? Y acá es interesante el tema de la inercia, entenderlo como inercia, ¿no? Porque es algo que trasciende la voluntad, trasciende la lógica y trasciende la emoción. El hecho de que algo nos funcione o sea fácil, entre comillas, no significa que necesariamente sea algo bueno,
Me explico, tú puedes que tengas una situación en la vida en la que fluyes, en la que te sientes cómodo, cómoda, pero estás ahí precisamente por esa comodidad, porque es algo que ya lleva inercia, es algo que ya viene desde el pasado moviéndose, em, y que sería muy costoso energéticamente cambiarlo y darle otra dirección, ¿no? Así tú sepas que te hace mal, ¿sí? Y acá es donde entra lo potente que para mí fue entender esto de esta manera. Cuando tú haces conciencia de que muchas cosas en la vida que traes son inercia y no realmente algo que valga la pena tener en tu vida porque es positivo, porque te aporta o porque en realidad te gusta, tienes la oportunidad de hacer el cambio y de imprimir esa fuerza, ¿no? Entonces el punto acá que quiero dejar de esa primera ley es que tú en la vida te la pasas prolongando ideas, hábitos, juicios, opiniones, por supuesto, un montón de constructos solo por inercia, no porque haya un ejercicio, ¿verdad?, consciente de establecer qué partes de todo eso constituye tu identidad y el por qué lo hace. Básicamente lo que quiero decir acá es que muchas cosas en nuestra vida que están ahí básicamente por impulso, no porque realmente nos tengan algo que aportar o nos traigan algún beneficio en nuestra vida. Desde el punto de vista de nuestro cerebro, a este órgano siempre le encanta mantener las vías que ya conoce, ¿no? Es más barato energéticamente moverse por las vías neuronales que ya conoce que crear otras nuevas, ¿sí? Nuestro cerebro le gusta la comodidad de lo que ya conoce y lo que sabe que puede controlar. Pero por otro lado, desde un punto de vista espiritual, también sucede algo parecido y es que aquí aparece el tema del ego, ¿no? El ego como esta cosa, ¿no?, que constituye nuestra identidad, que le da forma al avatar que tenemos acá en esta encarnación y que se encarga, ¿no?, de poner esa capa rígida que nosotros llamamos personalidad alrededor de nosotros, ¿no? Precisamente uno de los objetivos del trabajo espiritual de muchas corrientes espirituales es precisamente darle duro a ese ego, romperlo para revelar la verdadera naturaleza de nuestra alma, si la quieres llamar. Entonces, precisamente entender la inercia es entender cómo básicamente se forma el ego y cómo se forman esos caminos neuronales en el cerebro que son tan difíciles de esquivar o de buscar alternativas. Y bueno, ya con la primera ley se plantea el problema, pero ahora ustedes miran, bueno, ¿y qué hago entonces con esa inercia que ya llevo? Y acá aparece la segunda ley de Newton que nos dice, el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Acá lo interesante es que ya aparece una posibilidad de cambiar esa inercia, ¿no? Tenemos una dirección o un estado de quietud y acá Newton nos dice, eso se puede cambiar. ¿Cómo? A través de una fuerza. Acá sí elaboramos en la segunda ley de Newton, cosa que no voy a hacer en este video. Por cierto, si hay algún físico acá viéndome y ve que estoy diciendo alguna burrada, por favor, no diga nada, téngame paciencia, no es el objetivo de este video de una clase de física, sino hacer la analogía, entonces, sorry si digo alguna pendejada. Eh, pero bueno, a lo que iba, si elaboramos más esa segunda ley de Newton, llegamos a la famosísima fórmula que creo que mucha gente conoce, que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Esta fórmula es muy útil entenderla en este contexto porque nos abre la posibilidad de modificar esa fuerza, ¿no? Entendiendo esta fuerza como esa cosa que nos hace ya sea o mantener la inercia o cambiarla, ¿no? Pero digamos que solo la fuerza, ¿no? Como que pareciera que solo se ejerce por pura voluntad, pero digamos que puedo accionar, ¿no?, para modificar esa fuerza y pues eso lo tenemos al otro lado de la ecuación, ¿no? Si modificamos las dos variables que están al otro lado de la ecuación, podemos modificar la fuerza, que es lo que nos va a dar la capacidad de cambiar de opinión. Entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo así que las dos variables que tiene que ver acá la masa y la aceleración, eso en qué se traduce en términos de nuestra psique? Y pues acá es donde yo trato de meter la analogía, ¿no?, de tratar de desmenuzar nuestras ideas para poder entender una forma en la que podemos accionarlas para cambiar esa fuerza, ¿no? Por un lado tenemos la masa, ¿no? La masa la podemos entender como esa parte mental de la idea, ¿sí? Con esta parte mental me refiero a todo lo que en tu cerebro respalde esa idea, sean opiniones, sean conocimientos, todo lo que has leído, datos, por ejemplo, datos reales, ¿no? O reales o no, porque a veces hay datos que son falsos y te confunden, opiniones de otros, juicios que han hecho otros sobre ese tema que te ataña, pero que tú has hecho o has
incorporado como tuyos, pero también algo importante y es el tema de la importancia, valga la redundancia, que tú le das a esos conocimientos que has adquirido o a esas ideas o a esas, toda esa parte mental, ¿no?, que has construido alrededor de esa idea, ¿no? Entonces, ¿cómo modificar esa masa? Básicamente informándote mejor, ¿no? Si tienes una situación en la que quieres cambiar de opinión respecto a algo o sientes que deberías o hay una oportunidad de cambiar de opinión, primero es importante que te informes bien, ¿no? Que tengas los datos correctos, que tengas la información correcta, que te asesores de las personas correctas, que sepas quién tiene una opinión válida y quién no, qué datos de los que tienes son falsos y cuáles no, de su proceso de aprendizaje y tu experiencia que te ha enseñado la vida sobre esa situación en concreto. Y una vez tengas reunido todo eso, puedas definir qué importancia le das a todo eso, porque tal vez te das cuenta después de hacer tu análisis y de reconocer todo a nivel, por decirlo así, mental o de conocimiento de datos de la situación, te das cuenta que tal vez no es tan importante, ¿no? Eso también es un tema que también hay que ver, ¿no? Entonces digamos que ya una vez tú has modificado la masa del cuerpo, ¿no? Va a ser mucho más difícil moverla hacia donde tú quieres, ¿sí? Por lo general, modificar la masa implica reducirla, ¿no? Implica quitar creencias, quitar datos falsos, entender otras perspectivas que van a hacer que eso que antes se veía tan grande y tan inamovible y tan eh, imponente, pues tal vez no lo es tanto y precisamente de ahí también, por eso relaciono con la importancia, ¿no? Deja de ser tan importante para ti y es mucho más fácil moverlo. O puede que siga siendo importante, pero tiene otra naturaleza, tiene otra característica que te va a permitir maniobrar de manera diferente, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el primer componente de una idea, que es la parte mental. Ahora vamos al segundo componente que yo considero que es fundamental en una idea, que es la parte emocional. Y es la parte que yo asocio con la aceleración. Entonces, ¿qué tiene que ver la aceleración en este meollo, ¿no? La aceleración es lo que le va a dar, por decirlo así, el impulso a esa masa, ¿no? A ese constructo. Hay una emoción que lo respalda, que es lo que la acelera, ¿sí? No sé si me hago entender. Eh, porque las emociones, ¿no? Una cosa es lo que tú sabes objetivamente de lo que está constituida esa idea, de tus creencias, sean verdaderas o no, y otra cosa es la emoción que eso te genera y eso tiene un efecto súper potente sobre la forma en la que tú accionas y tomas decisiones respecto a esa idea. Por ejemplo, estás viendo televisión y aparece una noticia de que pasó X tragedia en X lugar. No es lo mismo que tú tengas una sensación de indiferencia absoluta con ese grupo de personas a que le afectó esa tragedia porque no los conoces, porque no simpatizas políticamente con ellos, etcétera, a que sea un grupo de personas que probablemente es muy cercano a tu comunidad o que conoces, ¿no? Que eso va a hacer que actúes o pienses más en consecuencia de eso, ¿no? Independientemente de los datos que fue eso que pasó, tú tienes una emoción que te va a llevar a tener cierta conducta, ya sea a nivel únicamente mental o incluso a accionar, ¿no? Voy a ayudarlas porque me siento indignado, me conmovió, ¿no? A diferencia de que si es algún caso contrario, que simplemente pues cambias de canal X, ¿no? Y así con todo, cualquier situación que tengas en la vida o situación de tu cuerpo o de tu personalidad, todo tiene una emoción asociada, ¿no? Ya sea ira, sea frustración, alegría. Tú puedes perpetrar una pelea por ira, puedes alargar una situación porque te genera mucha alegría, puedes cortar con algo porque te genera rechazo, puedes quedarte inmóvil porque tienes miedo. Entonces siempre va a estar ese motor, esa aceleración que va a estar moviendo todas las ideas que tienes racionalmente, eh, pero que pues necesitan nutrirse de esa emoción para poderse convertir en esa fuerza, ¿no?, que está al otro lado de la ecuación. Entonces en la medida en la que tú modifiques esa emoción va a ser mucho más fácil modificar esa fuerza, ¿no? La cuestión con las emociones es que no puedes lidiar con ellas como se lidia con un pensamiento o con una idea puramente como algo mental o un dato, ¿no? Tú no puedes pensar que confrontando ideas, buscando información X, vayas a cambiar fácilmente la emoción que sientes al respecto, ¿no? Por eso la separé y por eso es otra variable que acá la estrategia que yo encontré que me sirve más, me funciona más, es hacerme preguntas sobre esa emoción, ¿no? Más que intentar buscar datos, es comenzar a observarla y
preguntarme al respecto, ¿no? Eso requiere que hagas una pausa para observar la emoción. Con esto no me refiero a reprimirla para nada, sino precisamente eso, hacer una pausa, dejarla hacer, pero distanciarte y observarla y hacerle preguntas. ¿Qué preguntas le puedes hacer? Las que tú quieras, ¿no? Pero a mí las que más funcionan son estas que te voy a compartir en este momento. Primero, ¿cómo me siento? Es fundamental identificar la emoción. Si tú no sabes cómo te sientes o no la identificas con nombre propio, pues va a ser muy difícil que tú saques conclusiones al respecto o puedas accionar para tratar de controlarla. Puede que esa opinión que tienes, esa perspectiva o esa idea te genere emoción, te entusiasme, te genere ira, te genere aberración, ¿sí? Son múltiples las posibilidades, incluso que haya sentimientos encontrados, pero entonces necesitas primero centrarte y encontrar qué es la emoción que te está detonando esa situación. Segundo, diría en tratar de encontrar un porqué, ¿no? No se trata como de justificar la emoción, porque no tiene mucho sentido, insisto, las emociones son más irracionales, sino en tratar de ver de pronto qué la gatilló, ¿no? Eh, ¿Por qué me genera esta situación ira, ¿no? A veces ni siquiera nos preguntamos eso, ¿por qué esa situación que probablemente es tan boba me generó tanta tristeza? ¿O por qué? ¿Qué es lo que me gatilla como tal esta situación que me está haciendo sentirme así? ¿Por qué esto me genera tanta alegría? ¿Sí? Como que tratar de entender de dónde viene la emoción y qué es exactamente de esa idea que tienes, qué es lo que te está gatillando, qué cosa. Una vez tengas claro más o menos cuál es el trigger de esta emoción, a mí me parece interesante preguntarme a qué necesidad interna obedece esta emoción. Y esto aplica sobre todo para emociones que consideramos como negativas, entre comillas, ¿no? Por lo general, una emoción de este tipo se desata por algún tema interno como no resuelto y obviamente eso influye en a qué le damos fuerza y a qué le damos inercia, precisamente, que es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, puede que la ira obedezca alguna situación de injusticia que viviste en el pasado y que no has resuelto y que sientes que eso te la está reviviendo, o sientas tristeza por algún duelo no resuelto y puede que sientas vergüenza por cosas del pasado que aún te pesan, por la culpa y necesitas como ese reconfortarte en esa culpa para sentirte mejor. Entonces, también es importante entender qué función, no solo qué emoción está ahí, de dónde viene, sino también qué función estaría cumpliendo o de qué te está hablando internamente, ¿no? Porque eso te da pistas de hacia dónde te está moviendo y por qué te está moviendo esa emoción. Entonces, cuando tienes la emoción identificada, sabes más o menos qué te la gatilla y tienes una idea de qué necesidad está respondiendo a esa emoción, vale la pena hacerse una pregunta que es la que nos va a atar esta parte emocional con la parte mental, o sea, la que nos permite hacer como la multiplicación de la ecuación y es preguntarnos si vale la pena o es sensato que esta emoción esté impulsando esta idea, ¿sí? Entonces, si ya sé que siento ira y que esto está, eh, por ejemplo, siento ira y esta ira me está haciendo impulsar esta idea con mucha ímpetu y con todo mi ser, cuando ya entiendes esa ira de dónde viene, la has identificado, dices, ¿será que es sensato que esta emputada que sienten en este momento esté dirigiendo esta acción, esto que estoy diciéndole a esta persona o este conflicto que estoy armando? Entonces ahí es como cuando sucede el clic, ¿no? De precisamente que estamos buscando. Entonces ya para este punto hemos tocado la parte mental y la emocional. Hacemos la multiplicación y una vez tú hayas más o menos resuelto estas dos cosas, la masa y la aceleración, la fuerza inevitablemente va a cambiar, ¿no? Ya deja de ser algo abstracto, algo que no puedes controlar y se vuelve en algo que está completamente bajo tu control y que puedes modificar cuando quieras, modificando cualquiera de estas dos cosas. Ahí básicamente esto es como la gran clave del video y a lo que quería llegar. Está para mí identificar, desglosar una idea en su parte mental y su parte emocional y abordarla cada una manera diferente es la manera en la que tú puedes cambiar la fuerza que tiene esa idea sobre tu vida y así mismo puedes cambiarla. Bueno, pero todavía nos queda una tercera ley que no sé si poner o si no realmente, porque digamos que hasta este punto, como se dieron cuenta, ya está armada la ecuación. Pero quise ponerla porque creo que sí influye y podemos sacar, si bien no un gran consejo, ¿no? Como algo que afecta a este modelo que construí, sí es un condicionante, ¿no? Como algo que está ahí alrededor que es importante tener en cuenta. Y entonces la tercera ley de Newton dice,
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Con esta ley lo que quiero decir es que por más que tú tengas la ecuación resuelta, por más que por la parte mental de la masa tú ya hayas organizado toda la información, tengan los datos correctos, la información correcta, te hayas asesorado correctamente, lo que sea, y por más que por la parte emocional te hayas observado tus emociones, las entiendas, las aceptes, las hayas podido transitar, siempre de parte de la idea que estás confrontando va a haber una fuerza contraria, siempre, y acá está la clave del proceso y lo que precisamente lo hace difícil, ¿no? Por eso hablamos siempre de fuerza, ¿no? Eh, Se requiere una fuerza para hacer este proceso, literalmente, nunca mejor dicho. Entonces, no puedes esperar que esto sea fácil, ¿no? No es un trabajo fácil, no es como que ya hice mis tareas, hice mis planos, ya todo cambió, ¿no? Es normal que siempre haya una parte de ti que te esté diciendo lo contrario, que te esté respondiendo al esfuerzo que estás haciendo por cambiar de opinión, porque es que es el parte natural del proceso, ¿no? A cada acción le corresponde una reacción. Si fuera tan fácil, pues no estaría haciendo este video, precisamente. Entonces, una invitación a que te tengas paciencia, a que tienes que este proceso es largo, yo no lo he dominado ni cerca, ¿no? Es más un modelo que me he construido yo mismo para poder sobrellevarlo. Pero entonces te invito a que tengas paciencia, a que tienes el proceso, a que el hecho de que tengas dudas, incertidumbres, miedo, inseguridad cuando te confrontas a un cambio, no significa que el cambio que estás haciendo no sea positivo, que no te va a traer nada bueno. Precisamente la naturaleza del cambio está esa resistencia, esa fuerza contraria que te impide moverte. Por algo estás en ese camino, por algo estás con esa inercia, precisamente, ¿no? Entonces te invito a que lo apliques en todos los ámbitos de tu vida. Esto aplica, como te digo, para todas las opiniones, aunque pareciera que ser una palabra como que simplemente una opinión y ya, como te decía al principio, es algo transversal a todo. Te puedo poner dos ejemplos, desde uno básico, por ejemplo, estás en una discusión con una persona, ¿no? Y tú estás así súper ofuscado, ofuscada, estás con una emputada terrible y esta persona eh, están en los gritos y de pronto esa persona dice algo que tú dices, uy, miércoles, tiene razón, la estoy cagando. Y tú en lugar de decirle, sí, oye, me equivoqué, yo soy el que está malentendiendo la situación y tienes la razón, vamos a cambiar la perspectiva y sí, X, lo que haces es, aún sabiendo que la cagaste, seguir gritando y seguir justificando tus argumentos solo porque a tu ego no le gustaría perder la discusión. Entonces, es súper interesante que en esos momentos hagas el esfuerzo, la fuerza precisamente, de hacer la pausa, de entender los hechos, de entender la emoción que te está haciendo ofuscarte tanto y en decir, sí, tener la sensatez de decirle a la persona, tienes la razón y se acaba la discusión y te ahorras problemas, te ahorras conflictos, te ahorras problemas mucho más grandes y te ahorras probablemente un montón de malos recuerdos y culpas y un montón de cosas que te podrías evitar perfectamente si simplemente fueras una persona sensata, ¿no? Ya en lo extremo algo más trascendental de un punto de inflexión importante en tu vida, ¿no? Por ejemplo, una relación que ha durado muchos años y que tú has mantenido por inercia precisamente, tener la capacidad de decir, esta persona me hace bien, mm, me hace mal, me aporta, tal vez es abusiva y no lo quiero aceptar, tal vez estoy con ella solo porque tengo la necesidad de estar en pareja y no me da miedo estar solo, sola. Me hace sentir de X y manera, me da seguridad, aunque no siento nada por ella, en fin, infinidad de posibilidades, pero tú poder decir, tener la sensatez de decir, esta relación ya no me conviene y puedo dejarla de lado, ¿no? También un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, aplica para cualquier situación en la vida, ¿no? La opinión que tú tengas respecto a eso que te está pasando puede modificar absolutamente todo tu conducta al respecto. Fue la idea con la que comencé el video.
y es una de las ideas con las que quiero que te vayas de este video. Bueno, ya para acabar quiero hacer énfasis en un tema y es un poco lo que al principio del video que me parece también fundamental y es el tema de la conciencia. Para mí una de las claves en la vida para ser pleno y feliz y una de las cosas en las que más estoy trabajando es el mantenerme presente y consciente de cada cosa que hago. Por supuesto que es difícil, es un reto importante, ya que es como el gran reto de la vida, ¿no? Tener plena conciencia del presente, pero es lo que más libertad nos da. Es lo que marca la diferencia entre ser una veleta que simplemente se deja ser, que es afectada por todo lo externo, que va de aquí para allá tomando decisiones porque es lo que la vida lo empuja a hacer o porque le da un golpe y lo obliga a cambiar de rumbo, a decir, quiero ir en esta dirección y tomo el timón con todo lo doloroso y difícil que es, ¿no? Porque tomar el timón implica mucho lo que hablamos en este video, confrontar, implica aceptar cosas de nosotros mismos, implica revisar heridas profundas, implica un ejercicio de voluntad también muy importante, ¿no? Para casi que obligarte a hacer cosas que van en contra de tu naturaleza. Eh, pero pues que al fin y al cabo es lo que te va a dar más control y plenitud y poder tener en tu vida total control de lo que quieres y lo que no quieres. Y precisamente por eso mismo poder ser pleno y feliz por tus propias decisiones, ¿no? Y dejar de ser simplemente una víctima de las circunstancias, ¿no? Bueno, creo que no tengo nada más que agregar. Espero que se haya entendido todo lo que quería decir de este video. Cuando escribí el guión, no estaba seguro si las analogías que usé fueron las correctas. Espero que sí, para mí hacen mucho sentido. Espero que para ti también. Quiero que me comentes acá abajo si te hizo sentido, si no, si te parece, si no te parece, si tienes otra perspectiva de ver esta cosa, ¿no? Si me quieres hacer cambiar de opinión a mí respecto a todo lo que yo hablé en este video. Y nada, nos vemos en otros videos. Chao.